¡Hey, guitarrista! ¿Qué pasa? ¿No estás harto ya de tocar siempre con la pentatónica, hombre? Pues ¿sabes qué te digo? Que hoy vamos a cambiar eso. En esta nueva serie de vídeos vamos a aprender a improvisar con todos los modos, pero desde La. ¿Y por qué desde La? Bueno, pues porque esta nota se puede tocar aquí. Cuerda 6, traste 5, y es cómodo porque está en un lugar bastante central del mástil. Hoy te voy a enseñar a improvisar concretamente con el modo La dórico. Este modo está guapísimo, así que afina esa guitarra porque hoy vamos a aprender a improvisar juntitos, de tranquis, que esto es para principiantes o bueno, quizás incluso intermedios, no sé, tú me dirás luego. ¿Te gusta la idea? Pues venga, dale a like y empezamos. ¿Ya? Venga, vamos al mástil. Por cierto, antes del mástil, que sepas que esto lo puedes hacer con cualquier guitarra, clásica, acústica, eléctrica, da igual, todas sirven. Vale, ahora sí, vamos al mástil de la guitarra. Bueno, lo primero, vamos a aprender la digitación de hoy. Venga, vamos muy despacito, tócala conmigo. Empezamos con el dedo 4, bajamos de cuerda, 1, 2, 4, bajamos de cuerda, 1, 3, 4, bajamos de cuerda, 1, 3, 4, bajamos de cuerda, 2, 4, bajamos de cuerda, 1, 2, 4. Y ahora descendente, dedo 4, por cierto, estamos en el traste número 5, ¿vale? Que esta es la nota La, por eso estamos haciendo La dórico. Venga, descendente sería 4, 2, 1, 4, 2, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 2, 1, 4. ¡Ole! Pues esto es La dórico. Fíjate que las pelotitas azules son la nota principal. Las pelotitas azules son esta, esta y esta. Cada una de estas notas es la nota La, nuestra nota de reposo. Y nuestras melodías van a tender a terminar o a reposar en esa nota. ¿Vale? Por ejemplo, esa sería una nota de reposo o... nota de reposo o... nota de reposo. Y luego la pelotita rosa es la nota característica de este modo. Es la nota número 6 de la escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tenemos una pelotita rosa y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si insistes mucho alrededor de estas pelotitas rosas, esa digamos que es la nota encargada de hacer que esto suene más a dórico. La sonoridad dórica, sobre todo en este modelo, viene determinada por esa nota. Por cierto, este modelo que hemos visto, que hace así, eso solo es una manera de hacer el modo La dórico, pero en realidad hay muchísimas más. De hecho, en mi curso de modos las enseño todas a la perfección. Pero bueno, ya te hablaré de eso luego. Venga, sigamos. Venga, vamos a seguir, que sé que quieres improvisar ya, pero hombre, quieto parado, un momentito. Antes de improvisar, tenemos que ser capaces de tocar la escala sobre una pista instrumental y tocar a tempo. Así que vamos a practicar la escala en 3 figuras diferentes, en blancas, en negras y en corcheas. Mira, vamos a hacer exactamente esto. Atento. Bueno, primero tocaremos la escala de manera ascendente en blancas. Cada nota dura 2 tiempos. Sería algo así. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2... ¿Vale? Y así continuaremos con la pista instrumental, siguiendo el diagrama,
hasta la última nota. Cuando llegamos a la última nota haremos 4 tiempos para reposar. 1, 2, 3, 4 y luego volvemos otra vez en blancas de manera descendente. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿vale? Y seguiremos hasta la última nota. Reposaremos también 4 tiempos y justo después empezamos la escala pero en negras, a un tiempo por nota, es decir, al doble de velocidad. De repente haremos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿vale? Continuamos toda la escala. Cuando lleguemos a la última nota, aguantamos esta vez 2, el doble. 1, 2. Y volvemos descendente en negras. 1, 1, 1, 1, 1. Seguimos toda la escala, aguantamos 2. Y justo después empezamos en corcheas, al doble de velocidad. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. 1. ¿Vale? Esta vez, como vamos en corcheas, las notas finales aguantamos un tiempo para reposar. Bueno, prepárate que ahora ya sí que vamos con la música. Vamos a hacerlo juntitos. Haz lo mismo que yo en base a lo que te he explicado. 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Un, dos, tres, cuatro. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3 y negras. 1, 1, 1, 1. 1, 2. Corcheas. 1. Otra vez. ¡Olé! ¡Olé! Bueno, ¿qué tal ha ido? Si no puedes hacer corcheas aún, no te preocupes, ya te saldrán, pero hay que practicar. Así que si necesitas más práctica, pues dale para atrás, rebobina y repite el ejercicio varias veces hasta que te vayas sintiendo más cómodo cada vez. Venga, para atrás. Bueno, ahora sí que sí, vamos a improvisar. Vamos a hacer un ejercicio de pregunta-respuesta. Yo improvisaré en un bloque de 8 compases y luego tú improvisarás en otro bloque de 8 compases. Y vamos a hacerlo en 4 niveles de dificultad. En la primera vuelta improvisaremos siempre en blancas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Puedes añadir silencios también. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Vale? En la primera vuelta yo improviso en blancas y tú luego en blancas. Cada nota dura 2 tiempos. En la siguiente vuelta haremos lo mismo pero todo el rato en negras. Es decir, al doble de velocidad. Cada nota durará un tiempo. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, me callo. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. En lugar de seguir la escala de arriba para abajo, vas eligiendo las notas libremente, intentando crear así melodías más o menos sencillas. No pasa nada si no es una genialidad. Cosas básicas. Ta, 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 ta. Silencio. Silencio. ¿Vale? Y en la siguiente vuelta, la tercera, haremos lo mismo, pero esta vez en corcheas. Aquí ya es un poquito más difícil, pero tampoco es para tanto. En cada tiempo caben 2 notas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tú inténtalo, y si no puedes con las corcheas, pues en esa parte sigue haciendo blancas o negras y no pasa nada. Bueno, y la cuarta vuelta va a ser un ejercicio en el que mezclaremos todo lo visto anteriormente, es decir, puedes improvisar en blancas, negras y corcheas y silencios si quieres. Puedes hacer
1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, me callo. Y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 1, 1, 1, ta, 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 ta. ¿Vale? Mezclar todas las figuras rítmicas que hemos visto antes y los silencios que tú quieras. ¿Vale? ¿Te ha quedado claro? Venga, pues prepárate, que vamos al mástil de la guitarra a hacer este ejercicio. Venga, va, que empiezo en blancas. 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2. Te toca, venga. Venga, voy yo en negras. Tú, negras. Venga, voy en corcheas. Tú, corcheas, venga. Ta, 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 ta. Y ahora mezclamos. Venga, tú, blancas, negras y corcheas. ¡Ole! Bueno, ¿qué tal? Recuerda que si no te sale perfecto, no pasa nada. Nadie te está observando. La idea es que poco a poco te vayas soltando. Tú tranqui. Por cierto, y si te estás divirtiendo, suscríbete al canal, porque hay un estudio científico que dice que los que se suscriben se divierten más. ¿Qué es bromi? Me lo he inventado. Pero suscríbete, ¿eh? Bueno, ahora vamos a liberar toda esa energía creativa que está fluyendo por tus venas. Y vamos a hacer 4 compases yo y 4 compases tú, la mitad que antes. Y esta vez no vamos a pensar en figuras rítmicas, vamos a improvisar libremente. O sea, en lugar de pensar en 1, 2, 1, 2, ta, 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 1. No, tú a tu rollo. Oh yeah. 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 ¿Qué figuras estoy haciendo? Pues no tengo ni idea, lo que el cuerpo me pida. Tú déjate llevar, adáptate al ritmo y haz simplemente lo que tu técnica te permita. Si a mí, por ejemplo, de repente se me va la olla y hago un ligado, y tú aún no puedes hacer eso porque aún no tienes los dedos para hacerlo, pues no pasa nada. Yo soy yo y tú eres tú. Tú disfruta a tu nivel. No intentes imitarme, tú a tu rollo. Venga, vamos allá, a tope. Recuerda, 4 yo, 4 tú. Pregunta, respuesta. Prepárate que vamos. Esta guitarra está hecha para eso. Marcin. Bueno, vamos. Venga, vamos. 4 yo, 4 tú. 2, 3 y 1, 2, 3 y...
¡Dale! Venga, que voy. Tú. Venga, la última. Ah, tú. Vamos, ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Ha ido bien o qué? Espero que sí, espero que así sea. Pero antes de continuar al próximo y último ejercicio, déjame saber en los comentarios qué tal te ha ido este. ¿Has podido seguir el ritmo? ¿No? ¿Es difícil? ¿Fácil? Cuenta, que me interesa saber qué tal te va. Bueno, y ahora para terminar te voy a mandar un ejercicio para casa. Vas a practicar la improvisación a través de un motivo melódico. Este ejercicio es buenísimo, buenísimo. Ya verás lo que te ayuda. Mira, lo primero, vamos a inventarnos una muy pequeñita frase musical en dórico. Por ejemplo... Ya está, eso es, fácil. Ahora, rápido, apréndetela de memoria, ya. ¿Vale? Es fácil. Dedo 2, traste 3, dedo 1, traste 2, dedo 4, traste 5, todo en la cuerda 1, dedo 2 otra vez y luego con el dedo 4 en la cuerda 2, traste 5. ¿Vale? Esto de oído lo tienes que poder sacar ya, fácil. Uno que improvisa, esto lo tiene que tener ahí rapidico, mira. Pues eso, venga, si necesitas, pausa el vídeo un momento, practícala así 2 segundos, apréndetela de memoria, porque la vas a necesitar para hacer el ejercicio. ¿Ya? Perfecto. Mira, pues ahora el ejercicio consiste en improvisar libremente, pero a cada inicio de la rueda de 8 compases vamos a empezar con esa melodía. Y luego seguimos la improvisación con lo que nos pida el cuerpo. Es decir, empezamos con... Y luego... Sigues tu vuelta de 8 compases y luego cuando empiece la siguiente vuelta, pues empiezas otra vez con... Y luego... Pues lo que quieras. La idea es tener un pequeño leitmotiv que nos ayude en el inicio de cada vuelta de 8 compases. Y luego cuando ya lleves 2 o 3 vueltas, que ya te vayas acostumbrando a esta frase inicial, en lugar de literalmente, ya la puedes empezar a variar un poquito si quieres. En lugar de hacer esto... pues puedes hacer algo parecido, pero no exactamente igual. Por ejemplo, o... ¿Vale? A tu rollo, como quieras, pero al principio, las 2 o 3 primeras vueltas, mejor que la hagas literalmente. Y ya cuando te acostumbres, pues... Venga, te voy a poner un pequeño ejemplo con música de cómo quedaría este ejercicio. Y luego te vas a practicarlo por tu cuenta con esta pista instrumental que te dejo aquí y que puedes abrir en una pestaña aparte de tu navegador. Bueno, va, te pongo el ejemplo. Venga, empiezo la primera vuelta con la frase. 2, 3 y... 1, 2, 3 y... Y otra vez la frase.
Y ahora puedo variarla un poquito. Bueno, pues ahí lo tienes. ¿Has visto cómo mola? Pues recuerda que esto solo ha sido un pequeño ejemplo, pero tú lo tienes que practicar durante 10 minutos seguidos, exactamente el tiempo que dura la pista instrumental. Recuerda, puedes acceder a ella en la descripción del vídeo. Dura 10 minutos, así que haz el ejercicio hasta que deje de sonar. Y cuando termines, vuelves a repetir el ejercicio, pero esta vez inventándote tu propia melodía de inicio. Usando esta misma digitación que hemos visto, te inventas tu propia frase, muy pequeñita y fácil, te la memorizas y vuelves a repetir el ejercicio pero con tu frase. De verdad, hazlo, solo son 20 minutos de práctica y estos ejercicios son súper útiles para mejorar en la improvisación. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si quieres seguir mejorando, te recomiendo que veas los próximos vídeos de esta serie para practicar con otros modos, pero desde la nota La. Y si realmente quieres dominar a la perfección todos los modos de la escala mayor, que también se llaman modos griegos, y los quieres dominar en todas las posiciones y llevar tu nivel guitarrístico a la estratosfera, entonces échale un vistazo a mi curso Domina los modos griegos con el método CDI. Link en la descripción. Alright, link in the description below. Alright, link in the description below. Te lo dicen, ¿no? Y ahora es como mola. Bueno, hasta la próxima.